Posgrados de Universidad Mayor presenta. En medio de la vorágine de las noticias y las contingencias, a veces hay algunos temas que pasan un tanto inadvertidos, pero no por eso son menos importantes. Si yo les digo minas antipersonales, probablemente muchos de ustedes ni siquiera crean que estas existen en nuestro país. ¿Cuántas hay? ¿Cuál es el poderío de este armamento de guerra y que sí está entre nosotros? Es de lo que hoy conversamos en Mesa de Diálogo. Mesa de Diálogo, desde la Confitería Torres. Estamos con Elir Rojas, licenciado en Geografía y director del Centro Zona Minada. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva Mesa de Diálogo. Siempre es un placer acompañarlos e invitarlos también a que se queden durante toda esta hora para que vayamos revisando distintas materias que tienen relación con la contingencia, pero que también vamos a ir mirando en profundidad. Seguramente esta semana han visto lo que pasó en San Bernardo. Un niño de tan solo 7 años junto a un adulto aparentemente encuentran en un cerro un artefacto explosivo militar, lo llevan a su casa, esto explota al interior de su casa, en el patio de su casa. En Afganistán, por ejemplo, hay 26 millones de habitantes, pero hay 30 millones de bombas antipersonales. Estas materias son de las que queremos hablar hoy en Mesa de Diálogo. Elir, gracias por estar junto a nosotros, por aceptar la invitación y ahondar un poco en esta materia de la que tal vez poco se habla. Hemos escuchado algunas veces hablar públicamente del trabajo de desminado en las zonas fronterizas, pero poco se sabe de cuánto hemos avanzado en esta materia, de cuáles son los tratados internacionales, de qué es lo que tal vez estamos bien y en qué estamos en deuda. Y por cierto, con casos como este de lo que ocurrió en San Bernardo, uno vuelve a revisar un poco estas materias, así que primero que todo gracias por estar junto a nosotros. Gracias a usted, es muy agradable estar compartiendo, sobre todo con calma. Normalmente los medios de comunicación son muy exigentes y ahora con esta cantidad de tiempo que tenemos creo que va a ser bueno poder... Tiempo necesario para revisar todas las carpetas que trae Elir y las tiene aquí sobre la mesa. Claro, pero explicar sobre todo los contextos porque son varias las dimensiones de esta situación. Y para eso se requiere mucho más allá de lo, como dicen los periodistas, de la cuña. Claro. Entender el trasfondo del problema, el impacto en las personas sobre todo, cuál es el contexto que tiene el país, cuál es el contexto de Latinoamérica. Y en eso creo que ustedes como el mostrador están dando una señal de apoyo a un tema que nos afecta a todos. Todos somos potenciales víctimas. Elir, cuéntanos un poco para introducirnos ya en el tema. Tengo algunas preguntas básicas para que podamos entender exactamente de qué estamos hablando. Y yo anunciaba al inicio esto que comentábamos nosotros antes de conversar, lo que pasa en San Bernardo. Lo que se encuentra esta familia es un artefacto que corresponde a un artefacto militar, explosivo, de guerra. ¿Podría ser similar a lo que el daño que puede ocasionar, por ejemplo, una mina antipersonal? Es una munición militar sin estallar y o abandonada. Así se denomina en los textos de los tratados internacionales. Nosotros, que estamos más técnicos en esto, hablamos de UXO, que en inglés es la sigla de Unexploded Ordnance, munición sin estallar, UXO. Y en UXO entran todo este tipo de artefactos militares abandonados. La situación puntual de ayer, con Matías, un niño de 8 años, y de su tío, un joven de 24, es que hace unos meses atrás su abuelo encontró este artefacto en el Cerro Chena, claro, que durante décadas fue un lugar de maniobra y de tiros al blanco de diversos tipos de artillería del ejército, incluyendo morteros, cañones sin retroceso, y en este caso puntual de un cohete Low, que es una munición diseñada para atacar vehículos blindados. Ahí respondo a tu pregunta. Este artefacto tiene una capacidad de daño mayor a una mina antipersonal, porque tiene un poder de destrucción capaz de romper el blindaje de un vehículo. Claro. Estos cohetes, estos rockets, fueron dejados de usar por el ejército hace 15 años. Y uno se pregunta 15 años después qué hace ahí todavía. Y 15 años después tenemos la confirmación del efecto que tiene en la población civil un elemento explosivo que está absolutamente activo. En paralelo, minas antipersonal y minas antivehículo, conocidas como minas antitanque,
también después de 30 años, 38 años de estar sembradas, siguen activas. Eso nos lleva a concluir de que existiendo territorios contaminados por minas antipersonal, minas antivehículos, municiones militares sin estallar o abandonadas y municiones en racimo, es una obligación más allá de cumplir con los textos de los tratados. Es una obligación ética, una obligación moral del Estado, del gobierno y de todos nosotros, y especialmente de los medios de comunicación, en difundir sobre estos riesgos. Aquí es necesario puntualizar que los medios, bueno, uno entiende la industria de las comunicaciones, pero los medios normalmente analizan y conversan y muestran esta situación cuando se produce un accidente como este. O cuando se hacen labores de desminado que el ejército las anuncia con bastante... Así es. Claro. Bueno, ahí me voy a referir a lo que es desminado. Perfecto. Para que analicemos este caso de Cerro Chena de Santiago. Y el Cerro Chena, a la fecha, lo que usan el ejército es como un polígono de tiro para fusiles, pistolas, ese tipo de cosas. Pruebas. Entrenamiento, porque es el área de ejercicios de la Escuela de Infantería que está en San Bernardo. Pero lo que dejó de usar el ejército debería estar debidamente cerrado o haber limpiado el área. Claro. ¿Ya? Por eso ocupamos nosotros el término territorios contaminados por. ¿Y por qué concepto contaminado? Porque los explosivos militares y las minas terrestres y las municiones en racimo, el explosivo está constituido por químicos. En consecuencia, cuando se libera este artefacto, cuando libera la explosión, lo que está liberando también es gas, es el químico que tóxico, contenía, claro. Es un contenido. Y eso se libera al suelo, a los cursos de agua, a la atmósfera y, por supuesto, la detonación mayor afecta a las personas. Vamos con algunas preguntas básicas para poder entender exactamente de qué estamos hablando. Primero que todo, ¿para qué se usa, por ejemplo, este tipo de trabajo, más allá de lo que estábamos hablando puntualmente que ocurre con este caso en Cerro Chena, que se entiende que es un artefacto que en el fondo fue dejado ahí, pero cuando hablamos de estos campos que están minados, y por ejemplo yo contaba lo que pasa en Afganistán con cifras que son bastante alarmantes, ¿tiene que ver con la defensa de la frontera necesariamente? En Chile fueron sembrados campos minados en el límite con Perú, con Bolivia, con Argentina, en la zona norte, el Parque Nacional Yuyayaco, es decir, desde el hito del Cerro Zapaleri hasta la altura de Socompa, más al sur, y también en Magallanes. Sin embargo, es necesario consignar que el primer campo minado en Chile fue sembrado en Tejas Verdes con un motivo político. Producido el golpe de Estado, Manuel Contreras ordena sembrar un campo minado en la parte alta de la Escuela de Ingenieros, donde prácticamente el año 2005-2006 vinimos a constatar que habían más de 100 minas antipersonales sembradas y 3 minas antitanques. Posteriormente, en diciembre del 74 o enero del 75, por ahí, en una parcela en Mayoco, donde se produjo un enfrentamiento entre el MIR y la DINA, también la DINA se queda con la parcela y siembran otro campo minado que no fue debidamente informado del minuto que Chile firma la Convención de Ottawa y del minuto que entra en vigor. ¿Ya? La Convención de Ottawa entró en vigor en Chile desde el 2002, hace 10 años. Y creo que también en el año 75, por ahí, fueron sembradas minas antipersonal en el entorno del campo de prisioneros políticos de la Salitrera Chacabuco. Por ello, aquí tenemos dos historias paralelas. Una, el tema limítrofe, claro. Un riesgo militar evidente con 3 países, pero también con donde habían prisioneros políticos. En la Salitrera Chacabuco fui quien llegó al lugar, yo llegué a la Salitrera a levantar una cartografía, estábamos investigando el área, porque teníamos información no confirmada de que habían 98 minas antipersonal perdidas, no registradas en el entorno de la Salitrera, que no estaban mapeadas, registradas. Cada campo minado tiene un registro, ¿ya? El registro de campos minados, donde se identifica cómo fueron sembradas y dónde fueron sembradas estas minas. En la situación de la Salitrera de Chacabuco eso no existía, considerando que era un lugar de monumento nacional, bajo la audición del Ministerio de Bienes Nacionales.
había sido entregado a una fundación para su administración, etc. Pero en estos 3 lugares, cuando entra en vigor la Convención de Ottawa el 2002, no se informa, de acuerdo a los reportes del artículo 7, ¿ya? Que es una obligación informar. Esta convención lo que dice es que hay que informar de la existencia, la ubicación y proceder a quitarlas, me imagino. Así es. Haciendo un poco de historia, y antes que me olvide, quiero decir que hace una semana la campaña mundial contra minas antipersonal cumplió 20 años, de la cual estamos muy orgullosos de pertenecer a la ICBL, de las siglas en inglés de campaña mundial, porque nosotros como campaña logramos el Nobel de la Paz en el 97 y tiene el gran logro de ser uno de los movimientos de sociedad civil más importantes en los últimos 50 o 100 años, porque logra demostrar nosotros, los ciudadanos, los afectados, logramos demostrar a los estados, a los gobiernos, a las naciones, sobre el grave problema que representan las minas antipersonal en el mundo. Tú mencionaste una cifra en Afganistán. Si lo llevamos a escala de Afganistán a Chile, en Chile fueron sembradas más de 120.000 minas antipersonal, más de 100.000 minas antitanque. O sea, redondeando, prácticamente 250.000 minas terrestres en los límites que mencioné, con Perú, con Bolivia, con Argentina. Entonces no estamos tan ajenos a esa terrible, como denomina Naciones Unidas, pandemia mundial. Hay un accidente cada 10 o 15 minutos. Es decir, después que terminemos esta conversación, vamos a tener 4 víctimas en el mundo. Pueden ser niños, pueden ser niñas, un abuelo, alguien en Camboya que iba a buscar arroz, alguien en Afganistán que iba a buscar agua, o un chiquillo en Chile, como el niño de San Bernardo, que su abuelo, sin saber lo que estaba llevando, llevó una munición militar. Entonces, en el contexto mundial, Chile tiene una voluntad el año 97 y concurre a firmar la Convención de Ottawa, que es la convención sobre la prohibición del almacenamiento, transferencia, uso de mina antipersonal y regula la destrucción de estos artefactos. Entra al proceso legislativo en enero del 98 y está en el Congreso hasta el año 2002, cuando es ratificada. En 2001 es ratificada, en septiembre por ahí, y entra en vigor el 2002. Eso significa que Chile, ha pasado 10 años ya, al ser Estado parte de esta convención, tiene la obligación, repito, la obligación de cumplir con un conjunto de acciones que tienen como objetivo reducir el riesgo para la población civil, como lo dije hacia nosotros, mitigar los impactos ambientales y en el desarrollo, elaborar todo tipo de programas para educación sobre el riesgo de minas, pero sobre todo para asistir a las víctimas. El eje, el objetivo, el alma mater de estos tratados son las personas, no las operaciones de desminado, no el ejército, no las instituciones que se dedican a hacer desminado, no los militares. Es la protección Aquí, de los civiles, ¿no? El objetivo es asistir a las víctimas, porque son víctimas inocentes, especialmente civiles, y reducir ese riesgo. Porque la cantidad de minas sembradas en Chile, más las condiciones, el contexto geográfico de donde fueron sembradas, en el territorio, en mi caso yo soy geógrafo y por lo tanto hablo de una patología del territorio. Y para mí cada campo minado es un paciente que requiere una diagnosis y una prognosis para poder observarlo y tratarlo. De acuerdo al ejército, cuando comienza este proceso de minado en 2002, no era necesario realizar mayores estudios, porque para ello tener un cerco con alambre de púa y un letrero en 4 idiomas, incluyendo lengua indígena, eso era un sinónimo de seguridad. Para mí no lo es. ¿Por qué? Porque el territorio es vivo, el territorio es tremendamente activo, no es inerte. En consecuencia, estas minas, por ejemplo, podrían se moverse, desplazan. podrían, claro. Y para ello concurren en un espacio donde está el campo minado una serie de elementos geográficos y climatológicos que actúan sobre esta mina. Un ejemplo. Elín, hago una pausa. Dime. Hacemos el ejemplo a la vuelta. Además, tengo una pregunta que hacerte sobre la legalidad de esto. Regresamos con más en el próximo bloque de Mesa de Diálogo. No se vayan, hablamos acerca de las minas antipersonales. Ya regresa Mesa de Diálogo.
MBA, especialidades médicas y odontológicas, diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más en Mesa de Diálogo. Gracias por quedarse junto a nosotros y saludamos, por supuesto, a través del Mostrador TV y desde la Confitería Torres a todos los que a través de las redes sociales van también enviando sus comentarios. Nos acompaña hoy Eli Rojas, él es geógrafo, pero también es director del Centro Zona Minada y hemos estado hablando justamente de esta situación en nuestro país y haciendo algunas comparaciones con otras zonas. Y hablábamos nosotros en el bloque anterior de los usos que se le daba a este tipo de artefactos y, claro, está el tema de los prisioneros políticos en algún momento y también la parte fronteriza. Y yo quiero saber si eso es legal que se utilice, o sea, más allá del tema político que me imagino que claramente está fuera de las normas, pero ¿es posible que hoy Chile, para resguardar su territorio limítrofe, utilice este tipo de elementos? Absolutamente no. Desde el minuto que el Estado de Chile firma y ratifica este instrumento internacional jurídicamente vinculante, se hace cargo de levantar esos campos minados, destruir el stock de minas antipersonales. Lo que queda guardado. Lo que estaba guardado. Ya. Está permitido guardar una cantidad para entrenamiento, pero claramente no puede volver a usarlo. Y lo mismo los prácticamente 200 estados en el mundo que han firmado esta convención. Es uno de los tratados que tiene más apoyo internacional. Y este tratado está ratificado, tú dices, entra en vigor el año 2002. Estamos a 10 años de eso y esas minas siguen existiendo. Las que estaban en estos territorios, por ejemplo, ¿cuánto se ha avanzado? El avance es de aproximadamente un 27%. ¿En 10 años? En 10 años. ¿Y es tan dificultoso el proceso para que lleguemos tampoco? Porque a lo mejor desde la ignorancia uno no sabe y dice, bueno, se complica tanto que esto es normal. Complejo. Es un proceso muy complejo. Primero, por lo que explicaba, hay un contexto geográfico. Claro. El desierto a nivel de mar, el desierto altiplano, hay campos minados a 4.500 metros de altura, en Tambo Quemado, en la zona de Reserva Nacional Vicuña, y también Magallanes. Pensemos que en Cabo de Hornos habían 200 minas antipersonales sembradas, modelos Cardoen 2. En la Isla Nueva hay otras 1.000 y tantas minas, es decir, por región. En la primera región fueron sembradas 90.963 minas antipersonal, 50.000 y tantas minas antitanque. En la segunda región, 23.000 y tantas minas antipersonal. En la quinta región, ya lo dijimos, 123 minas. En Magallanes, 8.490 minas. Y en Magallanes, sea una situación muy especial, tenemos 57.347 minas antitanques sembradas en esa región, de las cuales al menos unos 12 campos minados a orilla de carretera, y al menos 4 a orilla de camino y 4 camino a Torres del Paine. En consecuencia, todas aquellas personas que en los últimos 30 años han transitado por la Ruta 9, camino a Torres del Paine, entre Puerto Natales y Villa Castillo, han cruzado por 4 campos minados, que están señalizados con alambre de púa y todo lo que quieran. Y con el letrero en 4 idiomas. Y con un letrero en 4 idiomas. Pero desde el año 2004, que me involucré en Magallanes, de hecho ahora en unas pocas horas más viajo nuevamente a Magallanes a ver el proceso de minado en Laguna Figueroa, así se llama el sector. En el 2004 algunos alcaldes y estancieros me invitan a conversar con ellos por esta situación. Hago una presentación en Puerto Natales, en Villa Castillo, en la capital de la comuna de Torres del Paine, y analizamos lo que estaba pasando. ¿Cuál era la explicación y por qué no se levantaban esos campos minados? Porque el ejército siempre aludía de que la Convención de Ottawa prohíbe mina antipersonal y no mina antivehículo, lo cual puede ser cierto, pero existe otro instrumento que es la Convención sobre ciertas armas convencionales, que está ratificada en Chile. Hay más tratados. Entonces en Chile tenemos la Convención de Ottawa, prohíbe mina antipersonal, la Convención de ciertas armas convencionales, vigente del 2004, que incluye, además de mina antivehículo, por ejemplo, armas trampa, que también existen en Chile. Perdón, ¿qué son armas trampa? Es, por ejemplo, una bomba o un cohete como el que encontró este niño ayer, enterrado y con un dispositivo que un soldado al ir a ubicarlo, a tratar de desactivarlo, explota.
Y también tenemos la Convención sobre Munición en Racimo, que Chile firmó el 2008, está vigente desde el año pasado, y el Protocolo Quinto sobre restos explosivos de guerra. Entonces, comillas, O sea, menú de hay explosivos... pocas cosas que deben escapar de todo esto. Exactamente, nada. Todo lo que tenemos en Chile que afecta a nuestro territorio y que afecta a las personas están absolutamente Suscrito en estos suscritas tratados. y prohibidas y reguladas bajo estos 4 instrumentos. Entonces, a tu pregunta, ¿que están prohibidos? Claro que están prohibidos, no se pueden usar. Les voy a dar una cifra. No se pueden usar y además hay que retirar los que están. Hay que limpiar los territorios, eso está claro. Hay que limpiarlo, hay que informar, hay que... Es muy caro. Es caro, es complejo, es peligroso. Es caro porque hay que trasladar equipo y personal a las áreas donde se realizan operaciones de minado. Es complejo justamente por cómo tú tienes que desarrollar la logística para trabajar. Es complejo porque tienes que entrenar personal para ello. En Chile, el 100% de los desminadores del ejército son voluntarios, porque, claro, hay un incentivo monetario, les pagan un mejor sueldo, debido a la presión y al estrés del trabajo trabajan menos, es de alto riesgo, pero además es un buen entrenamiento militar, porque es un área de guerra real. Aquí no es una bala de salva. Cuando un desminador ingresa a un campo minado, está ante una situación de peligro real. ¿En serio? ¿Ya? Ese es el nivel de peligro. Ahora bien, nosotros hemos estado hace unos años discutiendo con la Comisión Nacional de Desminado, analizando y conversando y confrontando ideas en que este proceso es necesario abrirlo. En ninguna parte, ninguno de los tratados dice que solamente el ejército y la armada deben hacer desminado humanitario. No lo dice. ¿Cómo se ha hecho hasta ahora? Este Que 25% que hemos Chile, avanzado. claro, en Chile solamente el ejército y la armada realizan desminado y tenemos una base de un 27%. ¿Por qué? Porque obviamente es imposible de que con los recursos humanos que tiene el ejército pueda cubrir todo lo que hay que hacer. Por eso, en 10 años, los tratados además tienen plazo. Y Chile ya venció su primer plazo en marzo de este año y se vio obligado a solicitar una prórroga a la reunión de Estados partes, lo cual yo participé de este proceso porque era la contraparte de la Comisión Nacional de Desminado. Primero lo discutimos en Ginebra, en Suiza, en mayo del año pasado, y posteriormente llegamos a la reunión de Camboya para ver el estado final. Se aceptaron lo que estaba presentando Chile y la prórroga se otorgó por 8 años. Ahora, claro, la comunidad internacional hace un acto de fe y cree en lo que está diciendo el Estado que solicita esta prórroga. Por lo tanto, solo con mina antipersonal estamos casados para 8 años para cumplir ese otro 75% que nos falta, pero solo con mina antipersonal. Ojo, ¿por qué? Porque con munición en racimo, que está vigente, tenemos en Chile, al día de hoy, 96.883.600 metros cuadrados contaminados con municiones en racimo, con aproximadamente unas 648 bombas de diferente tipo, como los cohetes LARS que tiene el ejército en stock y las bombas Cardoen, la CB250K. ¿Qué pasa con bombas de racimo? La tasa de falla de una munición de racimo es de aproximadamente un 30%. ¿Tanto? Así de grave. Por eso, el 90% de las víctimas de munición en racimo en el mundo son civiles. En Laos, un país que tiene 6 millones de habitantes, tiene 400 millones de submuniciones en racimo en su territorio. Un niño cuando nace en Laos tiene garantizada una cifra de cientos o de miles de municiones en racimo. Esa es la realidad en Laos, esa es la realidad en Vietnam, esa es la situación en Camboya. También en el Líbano, porque Israel bombardeó el Líbano el año 2006 y descargó una cantidad de bombas de racimo semejante o similar a la que se lanzó sobre Laos o durante la guerra de Vietnam. Por lo tanto, si tú lanzas 1000 bombas, el 30% de eso falla y queda en el territorio. De estas bombas, como las Cardoen, la publicidad de la empresa Cardoen en los 80 decía que tenía, entre comillas, propiedades incendiarias, antiblindaje y antipersonal. Por lo tanto, los territorios que tenemos en la región de Arica, Parinacota, en la región de Tarapacá, Antofagasta y en Magallanes, contaminados por munición en racimo, representan un problema mayor a los campos minados, porque al menos con las minas
sabemos dónde están y al menos tenemos un contexto donde las podemos ubicar, pero con esto no lo sabemos. Es así de grave. Entonces Chile tiene 8 años para terminar con el problema de mina antipersonal, lo cual es imposible. Puedo decir con absoluta certeza y con responsabilidad sobre la base de mi experiencia de 15 años en este tema y de conocer prácticamente el 98% de los campos minados en Chile, que será imposible encontrar el 100% de las más de 100.000 minas antipersonales sembradas. Con munición en racimo será lo mismo y con munición en racimo a partir de hoy tenemos 10 años para limpiar esos territorios. Elir, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor suena súper tonta, pero ¿por qué? Más allá de los costos, más allá de que esté la gente disponible, el personal, tú decías hay que abrirlo, que no solamente sea las áreas ligadas a la milicia, en el fondo las que se encarguen de esto, ¿por qué no está la posibilidad de lograr esta desactivación en términos como saber dónde están? Porque hay algunas que sencillamente no se sabe dónde están, porque se perdieron los mapas, porque alguien no quiere que se sepa. Con mina antipersonal, como explicaba, hay un contexto geográfico. Entonces, por ejemplo, en el río Cancosa fueron sembradas en el lecho del río. Si una mina antipersonal, que puede ser del tamaño de esta taza, algo tan simple como esto, una mina M14, que es la mayor cantidad de minas sembradas en el norte de Chile, pesa 98 gramos. Pensemos, este volumen, 98 gramos, plástica, donde solamente 5 gramos son de metal. Obviamente 98 gramos, algo muy liviano, al estar sometido a los efectos de los inviernos altiplánicos, pueden sacar una fórmula muy simple. Si yo siembro esta mina en un terreno inclinado hace 30 años, sobre esta mina han actuado 30 inviernos altiplánicos. En consecuencia, obviamente esto no va a estar en el lugar de origen y se ha desplazado. O sea, aquí no hay un tema de voluntad en términos de la entrega de la información necesaria para poder dar con el lugar donde están, sino que sencillamente es geográficamente, climáticamente, de acuerdo a cómo son las condiciones, poder dar con el lugar exacto. Es que la voluntad se refleja en una obligación, es obligación del Estado informar. Ahora bien, otra cosa es que en este hay una variable proceso, inmanejable. En este proceso de los 10 años, la Comisión Nacional de Desminado no ha querido atender lo que nosotros, como profesionales civiles, hemos estudiado y analizado con un rigor más científico. La demostración está lo que está sucediendo en Arica, en Quebrada Escrito. En este minuto hay un equipo de noruegos trabajando en una franja de 300 metros en la playa por minas que fueron desplazadas desde la parte alta de Quebrada Escrito. En el mes de febrero, el 22 de febrero, se produjo una aluvión muy fuerte por el invierno altiplánico. Y las minas estaban en la carretera, más de 300 minas desplazadas, mina antipersonal y mina antitanque, llegaron a la playa, se desplazaron tanto al territorio, al lado peruano como al lado chileno. También estamos hablando de la playa, es decir, hay procesos costeros, claro, hay marea, hay oleaje. Y como están en el hito 1, y los peruanos aquí alegaban un asunto de disputa territorial, no querían que ni el ejército de Chile trabajara. Entonces, el acuerdo fue que un equipo neutral, como la ONG NPA de Noruega, trabajara. Pero eso no tiene sentido, porque es a corto plazo, es una cosa muy mediática. ¿Por qué? Porque va a venir el próximo invierno altiplánico y va a ocurrir lo mismo. Y eso ha ocurrido siempre. Ha ocurrido antes del minado, ha ocurrido durante la instalación de los campos minados y va a seguir ocurriendo. Por eso yo creo que es importante aquí, el gobierno de Chile, este gobierno, decidió asignar recursos directos a una ONG noruega. Sin embargo, no quiere abrir los procesos en Chile para que la empresa privada o ONG trabajen en terminos humanitarios. Y más allá de tener la voluntad, las ganas de que esto se haga a través de ONG, ¿existen ONG o en el fondo entes del mundo privado que están técnicamente preparados para poder realizar este trabajo considerando el alto costo que se implica? Sí, en Chile hay empresas debidamente certificadas, con entrenamiento, con capacidades, con experiencia demostrable en detección de uso, de mina antipersonal, de mina antivehículo. ¿Y tú por qué crees que no se quiere hacer? Yo creo que un celo bastante retrógrado del ejército decir que solamente ellos pueden hacer esto, ¿ya? Por otro lado, están violentando la Constitución. El artículo 19 habla de que el Estado de Chile es subsidiario y existiendo las capacidades en el mundo privado para hacerlo, en un país que se precia de decir que es libre mercado
Y de privatizar tantas cosas. Incluso hay llamados del gobierno al emprendimiento, entonces no entiendo por qué hay emprendimiento para algunas cosas y para otras no. En el mundo, sobre el 80% de las operaciones de desminado son realizadas por empresas y ONGs. Chile está absolutamente al revés. Vamos a hacer una nueva pausa. Estamos en mesa de diálogo, conversamos acerca de la situación de las minas antipersonales, antitanques que están todavía en nuestro país, una situación bastante delicada. Tal vez algunos de ustedes recién se están enterando de lo que esto significa, así que quédense junto a nosotros porque seguimos con más en el próximo bloque. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con El Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más en Mesa de Diálogo. Gracias por quedarse junto a nosotros. Este es un momento en el que siempre saludamos a la Universidad Mayor, que nos permite justamente estar también compartiendo mesas de diálogo en esta nueva temporada. Un lugar donde puedes encontrar programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que buscas, entonces encuéntralo en Universidad Mayor. Estamos conversando acerca de toda la potencia en el fondo armamentista. Y sabes que yo, mientras un poco hablábamos de cómo cerrar este bloque también y de lo que pasa con las víctimas y todo eso, pensaba en si también nosotros como sociedad, y es algo que a raíz de lo que ocurrió particularmente con este niño en San Bernardo y este caso puntual, hemos entendido lo que significa tener en las manos la capacidad de destrucción que hemos ido fabricando nosotros mismos. Y el que en algún minuto esa misma capacidad de construir artefactos destructivos hoy día nos lleva a hacernos responsables de lo que hemos creado. Así es. Eso es. Existe lo que se llama la red de seguridad humana. A raíz de los conflictos de la Guerra Fría, del término de la Guerra Fría, de lo que sucedió en Vietnam, Afganistán, lo que sucede en Colombia con la FARC. Colombia es el país más afectado por minas antipersonales en Latinoamérica. No sabemos qué cantidad de minas sembraron los FARC y siguen sembrando hasta el día de hoy. La misma situación en Chile. Estos conceptos de seguridad humana es justamente para comenzar a reducir, a trabajar todos en conjunto, porque es una obligación de todos. No creo que la aplicación de los tratados sea una obligación solamente del gobierno y de los estados. Y además es una obligación de nosotros. No es un beneficio para algunas personas. No, es para todos. ¿Ya? Es una obligación de ustedes, los periodistas, de informar y mantener esta información como un programa de educación sobre el riesgo, hacer la difusión como corresponde. Una obligación de los profesionales que trabajan en esto, geógrafos, ingenieros, en desarrollar tecnología, ya de los pedagogos, enseñar a los niños a tener conductas de autoprotección. Debido a que, como dije, las cifras son preocupantes, la proyección que tenemos del riesgo, el horizonte es bastante lejano, y por ello tenemos que realizar todos los esfuerzos posibles para que no tengamos más Matías, no tengamos más Cristian, no tengamos más los Luchitos que han perdido sus piernas. Aquí estamos en situaciones muy graves, el nivel de humanitarias. alcance de estas minas? ¿Qué nivel de daño pueden causar? Una mina antipersonal está diseñada para mutilar. Su objetivo es causar pánico en las tropas que entran a un campo de batalla. Por ello, lo que primero genera es una mutilación, ¿ya? Que se genera una discapacidad. Una mina antipersonal se activa con 4 kilos, es decir, esta presión. Cuando ustedes pisan, esa pisada de cualquiera de ustedes, incluyéndola a un niño, activa una mina antipersonal. Una mina antivehículo, una mina antitanque, en teoría debería activarse por sobre los 80 o 100 kilos. Pero significa que una persona de 80 kilos, 70 kilos que va en bicicleta, la puede activar. O una persona a caballo. En Magallanes es de normal ocurrencia de que las vacas, los toros activen minas. En el norte, producto de la investigación que realizamos en Campo Minado, descubrimos una situación oculta. Primero, obviamente, uno se preocupa de las personas. ¿Quiénes son los afectados? Segundo, el territorio, las comunidades, el desarrollo, etcétera. Pero encontramos, comenzamos a descubrir al interior de los campos minados animales muertos, vicuña, ñandú, guanaco,
Por lo tanto, especialmente con vicuña, es una especie protegida por el Estado de Chile. Y ahí tenemos un impacto en vida silvestre que es imposible medir y que obviamente es otro daño más. Podemos decir que en Chile fueron sembrados campos minados al interior de parques nacionales. Es la incongruencia misma esto. En Magallanes, en Estancia del Puma, donde comenzamos a trabajar la semana pasada en levantar los primeros campos minados con minas antitanque camino a Torres del Paine, o sea, una cuestión muy emblemática de este país. En ese lugar, en Estancia del Puma, en Laguna Figueroa, de acuerdo a un estudio de la CORE del año 76, eran los mejores suelos para ganadería en Magallanes. Y un estudio del año 76, el 78, sembraron 1.300 minas antitanque en ese lugar. Y los estancieros obviamente han perdido de producir y el daño o el perjuicio para ellos. Después tenemos las municiones en racimo. Un ejemplo y una historia triste. En enero del año 86, en Alto Hospicio, explota una bomba de racimo en línea de producción y 29 trabajadores quedaron volatilizados, no quedó nada. Quedaron destruidos porque la planta voló completa. Esa era la planta Cardoen 2, donde se fabricaban bombas de racimo para exportarlas a la guerra Irak-Irán. Chile es el único país en Latinoamérica donde tenemos víctimas de bombas de racimo. Y no en un conflicto, no porque no hubieran lanzado las bombas, sino porque las estábamos produciendo. Eso demuestra de que las bombas de racimo son tan peligrosas que desde el minuto que comienzan a fabricarse, tienen ese nivel de peligro y de devastación y de impacto humanitario. Con el resto de las municiones, el niño ayer, me alegro que sobrevivió, va a quedar con alguna secuela, pero en Chile tenemos niños, incluso confirmamos en Caldera los casos de las primeras niñitas de 6 años que quedaron, por ejemplo, con discapacidades auditivas. Una Lidia, por ejemplo, su primo encontró un proyectil, igual que el caso de Matías en San Bernardo. El primo de ella encontró una munición, la llevó a la casa, jugó y explotó. Su primo falleció, pero ella quedó con un daño auditivo hasta el día de hoy, una sordera. ¿Cuántas son las víctimas en nuestro país? En Chile tenemos, sumando el caso de Matías de ayer, vamos como en unas 80 víctimas civiles y más de 70 militares. Con los militares tenemos una situación muy crítica. Y nosotros hacemos un llamado al comandante en jefe del ejército, lo hemos solicitado por escrito, porque es necesario regular y mejorar la situación de soldados con cripto. Ustedes, chiquillos de 18 años que haciendo el servicio militar tuvieron accidentes con mina antipersonal. Ellos están en la indefensión, no han recibido las prótesis, hay chiquillos que eran analfabetos cuando fueron enrolados para el servicio militar. El caso de Francisco Tobar, vía en Melipilla. Francisco perdió su mano por manipular una mina antipersonal haciendo el servicio militar e ingresó como un analfabeto hasta el día de hoy. Y no tiene el apoyo que merece una institución con los recursos que tiene el ejército. Labor de reparación de las víctimas. Es la reparación. Y no solamente la reparación económica con un bono y más allá de la prótesis, sino que los tratados hablan de reinserción social y laboral. En Chile, desde el año 2006, tenemos un anteproyecto de ley que impulsamos para reparar a las víctimas. Sin embargo, ha quedado estancado por la burocracia, por la falta de voluntad, por la falta de servicio. El año pasado logramos consensuar un anteproyecto con el ministro de Defensa. Este año el gobierno lo ha anunciado 6 veces, lo anunció el presidente el 21 de mayo, sin embargo ese anteproyecto todavía no ingresa al Congreso. Está mal porque redujo en más de un 80% el bono de compensación. Entonces, obviamente para una víctima, el 90% de las víctimas en Chile viven en línea de pobreza, de gente muy pobre. Gente discapacitados visuales, están ciegos o sin piernas, sin prótesis. Entonces, esa gente obviamente requiere un apoyo, un soporte, un piso económico para poder salir adelante. Y también quiero aprovechar esta ocasión para hacer un llamado muy fuerte a todos ustedes, todos los que sepan donde hay municiones militares, donde hay zonas de riesgo, no se acerquen a las áreas donde los militares han hecho ejercicio, no se acerquen a los campos minados, son zonas de peligro. Aquellos que sepan que alguien guarda una munición militar, llame a Carabineros, contáctese con el programa, con nosotros, porque aquí no hay una acción en contra de quien tiene esta munición. Lo que queremos es salvar las vidas, evitar situaciones como el abuelo que lleva una munición y afecta a su nieto. Entonces, por favor, todos aquellos que sepan quién tiene municiones militares, tienen que llamar a Carabineros, llame al ejército, llame a una autoridad local
para que puedan concurrir un equipo especializado y retirar ese material. De esa forma vamos a reducir y no tener más casos como el de San Bernardo. Elir, para terminar, ¿qué le dirías tú a quienes pueden también ocupar el argumento que comentábamos hace un rato de, bueno, si son, no sé, 80 víctimas civiles, algunos casos militares, también hay gente que muere por enfermedades y patologías muy extrañas, se lucha por la cobertura, por ejemplo, en estas cosas, pero también son casos que son uno en X cantidad a veces de millones de personas? Es poca la accidentabilidad y en consecuencia es una de las razones que se esgrime, por ejemplo, para no invertir mayor cantidad de recursos o para no abrir esto a que entren entidades privadas para poder sacar este tipo de artefactos explosivos. Bueno, si tenemos una tasa de accidentes baja y tenemos, entre comillas, pocas víctimas, con mayor razón el Estado puede asignar los recursos para ello. Este país tiene buenos recursos y los tratados dicen todo Estado que esté en condiciones de hacerlo. Chile está en condiciones de hacerlo. El número de cifras no es relevante, esto es un impacto humanitario. No le podemos decir al padre de un niño que falleció, o no le podemos decir a una persona que a los 7 años o a los 12 años perdió sus piernas o sus brazos o quedó ciego, como el caso del año 59 en Los Ángeles, donde un padre, un agricultor, encontró una bomba del ejército, y está demostrado en la investigación. Llega con esa bomba a la casa, la activa y fallece el matrimonio y quedan 2 niños huérfanos. El niño de 3 años quedó ciego, su hermanito de 15 días recién nacido sobrevivió, pero esos niños quedaron huérfanos. ¿Le vamos a decir a ese niño que perdió a sus padres y que quedó ciego de que por la baja accidentabilidad no le vamos a reparar como corresponde? El impacto humanitario es devastador. Se consideran además lesiones de guerra, porque lo que provocó la muerte o la discapacidad de estas personas es un artefacto diseñado para generar daño letal en un escenario de guerra. Aquí estamos hablando de niños en un tiempo de paz. En consecuencia, creo que es vergonzoso que en nuestro país todavía estemos en deuda con estas personas, con estos niños. Conozco al 80% de las víctimas. Los padres, hasta el día de hoy, no han hecho lo que se llama el duelo. No tenemos un apoyo psicológico para esos padres, para los hermanos, sí. Es la familia. Aquí hay una víctima directa, tenemos una víctima secundaria que es la familia, su entorno, los amigos, los pololos, las pololas, los tíos y la comunidad, el pueblo donde se produjo esto. En San Bernardo ahora la gente, yo creo que tenía que producirse una tragedia de esta magnitud para que la gente no vaya al Cerro Chena. Elir, de verdad que es un panorama bastante complejo el que nos planteas. Yo quiero primero que todo agradecerte por estar junto a nosotros, por ayudarnos a entender más de esto, desearte mucha suerte en este trabajo que sabemos que estás con mucha pasión también trabajando en ello, mucha suerte en esto. Bueno, los llamados ya están hechos, también se pueden comunicar con nosotros. Quiero a través de Feria Chilena del Libro entregarte este regalo, es de María Dueñas, Misión Olvido, para que no nos olvidemos además de lo que está pasando en nuestro país. Claro, este libro no tiene relación con eso, pero el título nos viene bastante bien. Muchas gracias. Así que mucha suerte en este proceso. Elir Rojas es director del Centro Zona Minada, ha querido compartir esta información, contarnos cuál es la situación en nuestro país, alertarnos frente a lo que está pasando y por supuesto hacer el llamado entonces también a las autoridades para tomar cartas como corresponde en el asunto. Muchas gracias a ustedes y claramente el mostrador está cumpliendo con un rol vital que es la difusión sobre el riesgo de estas minas terrestres y municiones para no tener más niños fallecidos o discapacitados en Chile. Así que gracias a ustedes. Gracias a ti. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos.